Hola, gracias por estar aquí en una nueva Vita Cápsula. Una pausa para reconectar contigo y volver a lo esencial. Hay un miedo del que casi no se habla. No es el miedo al fracaso, es el miedo a que las cosas salgan bien. A que por fin todo eso que soñamos empiece a suceder y lejos de sentir alegría, sentimos presión en el pecho, dudas, nervios. Porque cuando una propuesta hermosa llega, cuando el dinero comienza a fluir, cuando una oportunidad soñada aparece en la puerta, a veces no celebramos, a veces nos paralizamos. No es que no lo desees, no es que no lo merezcas, es que crecer también confronta. Porque cuando algo grande y hermoso llega, puede despertar una voz antigua, una voz que dice: ¿y si no estoy lista para sostener esto? ¿Y si se va tan rápido como llegó? ¿Y si no soy suficiente para todo eso que está floreciendo? Lo que nadie te dice es que el florecimiento también remueve. Porque crecer implica salir de lo conocido, sostener nuevas versiones de ti, ampliar tu capacidad para recibir, y eso requiere espacio interno, requiere sentirse a salvo en esa abundancia. Y si por años estuviste acostumbrado o acostumbrada a vivir en ese modo lucha, si aprendiste que todo cuesta, que nada llega fácil, que hay que esforzarse el triple para merecer siquiera lo básico, entonces es normal que cuando las cosas empiezan a fluir, algo dentro de ti se frena. Porque aunque afuera todo parezca avanzar, adentro tal vez todavía habita esa voz que aprendió a asociar el valor con el sacrificio, el merecimiento con el agotamiento o el éxito con algo que solo le pasa a otros. Y claro, cuando de repente una puerta se abre con suavidad, cuando el camino no se siente cuesta arriba, cuando la vida empieza a regalarte belleza sin que tengas que sufrir por ella, esa parte tuya se confunde. Y aparece la culpa, la duda, ¿esto de verdad es para mí? Y entonces sin querer empiezas a frenarte, a posponer, a dudar, a minimizar tus logros, a sabotearte. No por falta de preparación, sino porque todavía hay partes de ti que no creen que puedas con tanto. Pero tal vez no sea miedo al éxito. A veces cuando las cosas empiezan a salir bien, algo dentro de nosotros se mueve. Y aunque una parte se siente feliz, hay otra que se siente inquieta, como si no terminara de creer que eso bueno puede durar. Freud hablaba de eso hace muchos años, en un texto llamado Los que fracasan cuando triunfan. Él observó que hay personas que justo después de alcanzar algo que deseaban con todo su ser, se enfermaban, se frenaban o terminaban saboteándose sin entender por qué. Y decía que muchas veces eso pasa porque algo dentro de nosotros siente culpa por haber llegado tan lejos, culpa por haber superado a alguien que queríamos o por alcanzar algo que en el fondo creemos que no deberíamos tener. Como si una parte interna, esa voz que nos juzga y nos exige, que él llamaba el super yo, no soportara vernos disfrutar y nos hiciera pagar por sentirnos bien. Y sin darnos cuenta, esa voz nos lleva a tropezar justo cuando todo empezaba a fluir. Nos empuja a dudar, a soltar lo que habíamos logrado, a enfermarnos o simplemente a alejarnos de lo que habíamos deseado. Y no porque no lo queramos, sino porque de alguna manera sentimos que no está bien tenerlo tan fácil o ser tan felices. Aquí es donde la felicidad se vuelve sospechosa. Es una forma muy sutil de autocastigo que muchas veces tiene raíces muy antiguas, en aprendizajes de la infancia, en mandatos familiares o en creencias que se quedaron grabadas sin que nadie las dijera explícitamente en voz alta. Y claro, eso que Freud observaba hace tantos años sigue pasando, solo que hoy se muestra de otras maneras. A veces lo llamamos como el síndrome del impostor. Esa sensación de que aunque todo va bien, en cualquier momento alguien se va a dar cuenta de que no somos tan buenos o tan buenas como parecemos.
Y entonces empezamos a vivir el éxito con miedo, como si lo tuviéramos que esconder o justificar. En otros casos lo que aparece es el miedo a la exposición, porque hoy el éxito se tiene que ver, se tiene que mostrar, se tiene que publicar, y con eso también llegan las miradas, las críticas, las comparaciones. Entonces, sin notarlo, el inconsciente dice: no, mejor no brilles, mejor no te arriesgues, mejor me quedo aquí donde nadie me juzga. Y también está esa culpa silenciosa por sobresalir, por estar bien cuando otros aún están luchando, como si disfrutar de lo que hemos logrado nos hiciera egoístas. Y ahí aparece otra forma de sabotaje: nos volvemos pequeños para no incomodar, minimizamos lo que nos pasa o hacemos que todo parezca como tan casual o como que fue suerte, como si no hubiéramos trabajado por ello. Y a veces, cuando por fin conseguimos algo que tanto soñamos, nos invade esa sensación de vacío, una especie de bueno, ¿y ahora qué? Porque creíamos que al llegar ahí todo se iba a sentir pleno y de repente pues no lo es tanto. Y puede doler darnos cuenta de eso, de que el éxito no siempre llena los vacíos que creíamos que iba a llenar. Y ahí el cuerpo o la mente busca sabotearse, enfermarse, empieza como a crear caos donde ya había calma. ¿Para qué? Para volver a ese terreno que ya conocemos, el de la carencia, el del esfuerzo, el del control. Yo creo que aquí Freud diría que el fracaso en esos casos es una manera de volver al equilibrio que la psique consideraba seguro. Por eso, a veces no es que tengamos miedo a fracasar, sino miedo a lo que implica triunfar, porque el éxito también nos cambia, nos invita a soltar versiones de nosotros que ya no caben, o a sostener nuevas responsabilidades, o a permitirnos ser vistos, y todo eso también puede parecer muy abrumador. Así que si últimamente te está yendo bien, si algo hermoso está floreciendo en tu vida y al mismo tiempo sientes miedo o culpa, no te castigues por eso. Tal vez no es que no puedas con lo bueno, sino que estás aprendiendo a sostenerlo sin culpa, a expandirte sin tener que esconderte. Pregúntate con honestidad: ¿qué me pasa cuando las cosas me empiezan a salir bien? ¿Me saboteo? ¿Me escondo? ¿Empiezo a dudar de si lo merezco? ¿Qué creencias antiguas se activan cuando todo empieza a funcionar, a fluir, a irte bien? ¿Cómo puedo permitirme disfrutar sin pensar que realmente esto está mal? Tal vez aparecen esas voces que aprendimos en algún momento, voces que quizás no son propias, que cargamos por lealtad, por costumbre o por miedo, y que realmente vale la pena revisar para soltar esas creencias que ya no nos pertenecen y poder abrir espacio a una nueva manera de recibir lo nuevo, porque también hay partes tuyas que están listas para poder recibir, y ese equilibrio se puede aprender, sin estar esperando que algo falle, sin sentir culpa, solo estando ahí, habitando lo bueno, sin dudar de ti o de la vida. Tal vez no se trata de correr, tal vez se trata de darte permiso para recibir lo bueno, sin culpa, sin miedo, sin prisa, de quedarte ahí sin tener que huir, de dejar de preguntarte si lo mereces y empezar a habitar eso que ya es tuyo. Porque merecer no es algo que se gana, es algo que se recuerda. Y tal vez hoy solo necesitas eso, recordar que sí puedes con lo que está llegando, recordar que el éxito también se aprende a habitar. Porque el éxito no es una cima, no es solo un punto de llegada, es un proceso interno de expansión y de sostén. Así que si hoy todo empieza a florecer y el cuerpo tiembla un poco, respira, estás creciendo y sí puedes con esto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y si este mensaje te acompañó, tal vez también pueda abrazar a alguien más. Te invito a seguir el podcast para no perderte los próximos episodios. Y recuerda que si sientes que estás lista o listo para mirar con más profundidad lo que se mueve dentro de ti, puedes escribirme. Estoy disponible para acompañarte en un proceso terapéutico. Gracias por acompañarme en este proyecto que también es algo bueno para mí y que me recuerda cada semana que fluir también es una forma de crecer.